bienvenidos al programa Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y si me lo permites te estaré acompañando durante la siguiente hora. Recuerda que nos puedes ver o escuchar todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com y también nos puedes ver por YouTube las veces que prefieras buscándonos como Proyectate Radio 2, Vivan las Mujeres. Para facilitarte la búsqueda de todos los links, tanto de audio como de video, puedes buscar también en mi página claudiamendoza.com.mx. Ahí en la parte de radio puedes encontrar todos los links para vernos en video y descargar los audios, escucharnos también offline. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante y aunque a veces pensamos que cuidar al planeta es un tema como para alguien más, que quizá a lo mejor es responsabilidad del gobierno o de gente con dinero o para los famosos y que básicamente nosotros no podemos hacer cosas importantes al respecto. En realidad, el día de hoy justamente vamos a tener varios tips de cómo sí podemos hacer cosas en la vida diaria que pueden ayudar a cuidar el planeta. Y bueno, pues para platicar del tema está conmigo Perla Benítez. Ella estudió Ingeniería Química y Maestría en Físico-Química en la Universidad Estatal de Kharkov, Ucrania. Trabajó en el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del DF y en el Instituto Mexicano del Petróleo. Es traductora de inglés, portugués, ruso, italiano y francés. Nada más. ¿Cómo estás, Perla? Bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a toda nuestra audiencia. Pues estoy muy contenta de compartir este espacio contigo. Gracias por la invitación. Y también estoy muy contenta de precisamente hacer llegar esta información que está al alcance de todos, como bien lo mencionas, ¿no? Estas acciones son muy sencillas y que van a redituar en muchas cosas, en salud del planeta, en satisfacción personal, etcétera, de saber que estamos contribuyendo a hacer algo por nosotros mismos, por nuestro planeta. Claro, porque de pronto es como que fuera uno de estos temas en donde a lo mejor como individuos pensamos que no podemos hacer tanto, ¿no? Es como, ay, bueno, de hecho por ahí al rato nos vas a dar algunos números que me llamaron muchísimo la atención, porque a veces uno puede pensar en, ay, es una basurita, sí, ¿no? Pero sí. eso lo vamos a ver. Pero claro. Dejo el mensaje como puesto en la mesa, porque creo que muchas veces puede o podemos tener como esta idea de solo soy yo, solo es una basurita, solo es un papelito, solo es una bolsa, solo es un plástico. Y en realidad, justo el programa del día de hoy creo que nos va a dar mucha claridad del impacto que tiene. Exactamente. Qué tanto cuidamos o no como individuos el planeta o tenemos acciones para cuidar la ecología, ¿no? Sí, o sea, todas nuestras acciones afectan los ecosistemas y precisamente se trata de que retomemos esa conciencia de que nosotros somos parte de los ecosistemas, de los, o sea, de todo, del planeta, de la naturaleza. La naturaleza no nos pertenece. Ella nos ofrece sus recursos y nosotros los usamos para vivir mejor, nada más que también hay que regresarle las cosas de una manera pues más adecuada para evitarle hacer daño y que nos siga dando frutas y animalitos y un clima precioso y poco a poco, o sea, realmente sí se pueden revertir daños con acciones sencillas y que además pueden repercutir favorablemente en tu bolsillo, que eso es algo de lo que siempre estamos así como que, ¿cómo me puedo ahorrar? ¿Cómo puedo obtener unos pesos? Extra. Exactamente. Sí. Ok, bueno, pues justamente con todo esto de haber estado en Rusia, ¿no? Creo que tú tienes muy buenos ejemplos en la Unión Soviética tienes creo que muy buenos ejemplos de cómo sí se pueden hacer las cosas, de cómo otras culturas funcionan. Así es. Incluso cuando no tienen todo lo que a nosotros, por lo menos en México, nos da la naturaleza.
¿no? Sí, cuando no se tienen exactamente. todas las ventajas que Ujú. muchas veces un país como el nuestro Ajá. puede ofrecer. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuál fue tu experiencia? Ahora sí que empápanos, ¿de dónde viene o de Ajá. dónde surge todo este conocimiento? Bueno, hay varios antecedentes porque como te lo platiqué en su momento, eh, dentro de la cuestión siempre me gustaron las ciencias y también me gustaron los idiomas. Entonces, sí fui intérprete voluntaria en aquella ocasión cuando tuvimos los sismos en 1985, que teníamos una desorganización, estábamos todos atónitos de lo que había pasado y bueno, llegaron las brigadas de rescate y empezaron a solicitar por radio porque acuérdate que, bueno, no había internet, varios días nos quedamos sin electricidad en varias zonas de la ciudad y bueno, el caso es que yo me enteré que estaban solicitando intérpretes voluntarios para las misiones de rescate. Entonces, bueno, yo fui y o sea, ese primer paso, o sea, en parte de que, bueno, tienes que tener disciplina para poder cumplir con ese cometido, ¿no? Y después eso mismo me llevó a ser intérprete también voluntaria en situaciones más favorables, más amigables, que fueron intercambios estudiantiles más o menos por esa misma época. Y fue cuando decidí que dije, bueno, ahora quiero hacer alguna otra cosa distinta, ¿no? Más fuerte, tal vez, como dices, otro Más lado. retadora. Algo Exacto. un poquito más retador de lo que ya habías hecho. Sí, precisamente porque en esos intercambios estudiantiles tuve la oportunidad de ir a la NASA 3 veces y mi gusto por las ciencias me hizo acreedor a una invitación para ver el despegue de un transbordador espacial en Cabo Kennedy. Ven, es que yo de veras que no les traigo a cualquier persona. Y por eso también estoy aquí con Claudia, por supuesto. Entonces sí, efectivamente buscando otros horizontes o experiencias, otros retos, porque no todo tiene que ser tan drástico en la vida, eso es lo que he ido aprendiendo. Sin embargo, sí fui a dar a un lugar un tanto riguroso, que fue la Unión Soviética. Todo el mundo va a hablar de las cosas, de sus vivencias, desde su visión objetiva y desde cómo le fue en la feria, ¿no? Como decimos. Yo lo que les puedo decir es que sí, definitivamente, aunque está en este mismo planeta Tierra, pero era otro mundo. Estábamos hablando del clima, Claudia. Entonces traten de imaginarse un lugar en donde yo estuve en Ucrania, donde había 5 meses de nieve, más aparte los meses de frío. ¿Sí? La Entonces, mayor parte, si no es que todo el año hace frío. sí, prácticamente pues son 7 meses entre nieve y frío son prácticamente 7 meses. Porque entiendo que incluso en época de calor, en realidad es un clima no tan cálido. Bueno, o sí. Eso es una sorpresa porque entre mayo, junio y máximo julio, que son los meses en que hace calor, de verdad hace calor. Okay. Sí, llegábamos a tener hasta 30 grados, 32 grados sobre cero. O sea, eso ya era bastante. Okay. Cuando en inviernos a los menos 30 grados te suspenden actividades y solamente dejan cosas que son vitales, ¿no? Como bomberos, hospitales, ese tipo de cosas, pero suspenden clases. Entonces, imagínate vivir en un clima con una diferencia de 60 grados, de menos 30 a más 30, es adaptarse a condiciones extremas, pero sí se puede. No, me queda claro que se puede, porque ahí siguen muchas personas. Sin embargo, creo que a veces las personas pues ahí nacen y van acostumbrándose en el proceso de su vida. Pero tú llegaste de un país como México, ¿no? Buscando un reto, porque a Perla le gustan mucho los retos. Sí. y creo que simplemente en su currículum se nota. Pero tú te adaptaste a muchas situaciones, ¿no? Una es el clima, que por supuesto no es algo fácil para alguien que no está acostumbrado a un clima tan extremo. Riguroso, sí. Y también, ¿no? Recuerdo que viene un poco como la parte
o hemos platicado un poco la parte de toda la dinámica social, porque sí. tampoco es cualquier cosa, ¿no? O sea, no es vivir en México en donde hay mordida, en donde Sí. no pasa nada, hagas lo que hagas, ¿no? O sea, puedes tirar basura, puedes hacer un sinfín de cosas. Y es un país bastante flexible en muchas situaciones, Sí. que no es lo mismo, Sí. ¿no? Sí, Si sí, nos sí. puedes compartir un poquito, porfa, Perla, al respecto de cuáles son estas diferencias para ir entendiendo también Claro. cómo se plantea esta cultura y Ujú. a qué tendríamos que estar atendiendo, porque si bien no es el objetivo igualar este país, ni mucho menos, somos un país Sí, diferente, tenemos claro. nuestras propias características, Sí. pero a mí en lo personal me parece que siempre podemos aprender algo. Efectivamente, eso es lo más importante y es lo que hay que rescatar. Entonces, bueno, si ya hablamos del clima, o sea, de lo riguroso que es, o sea, entonces, comparando un poco en el sentido de que aquí por el clima, al ser distinto, estamos pues, en zona tropical, cerca del Ecuador, prácticamente tenemos frutas todo el tiempo. Allá, por lo que ya les estoy comentando, pues las frutas solamente eran de entre abril y junio, o un poquito, bueno, sí había un poquito más, como hasta septiembre, que era la época de las manzanas y de las sandías. O sea, yo ahí me aprendí las cosechas. Cuando había lechuga, cuando había rábanos, cuando había jitomate, etcétera. Entonces, bueno, entonces la alimentación, el clima, sí. Y otra cosa que quiero mencionar es de que yo llegué a la Unión Soviética un año después de que fue el accidente de Chernobyl. O sea, sabemos que utilizan energías limpias y bueno, ese fue un error y nosotros nos dábamos cuenta de eso, no solo por los contadores de radiación que había afuera, sobre todo en la capital, en Kiev. Eso era algo llamaba mucho la atención, o sea, y es muy impactante, la verdad. Y algunos años sucedía que esperábamos con ansia, la verdad, que se quitara la nieve porque sabíamos que llegaban los rábanos, los jitomates, o sea, fresco, que por fin vas a poder consumir algo natural en vez de sacarlo de un frasco o de una lata. Y sucede que los niveles de radiación habían estado tan fuertes que se tenía que desechar esas frutas, verduras. Entonces, que aprendimos a optimizar recursos. ¿Y qué había? Bueno, Rusia, Ucrania, la ex Unión Soviética, es un país productor de petróleo. O sea, hay plástico, había prácticamente todo lo que hay, como lo encontramos aquí en México, pero esa cuestión del clima les dio disciplina y también el sistema bajo el que vivían. Pero regreso, es por lo mismo, había que optimizar recursos y tenías que hacer tu vida independientemente de cómo estuviera el clima, con nieve, con lluvia, extremo como fuera. Ibas al teatro, ibas a la universidad, salíamos a visitar a nuestros amigos que estaban en el hospital o a una fiesta, ¿no? O sea, toda la vida seguía. Y poco a poco nos fuimos adaptando a que, bueno, pues no hay bolsa de plástico cuando vas a hacer las compras. ¿Qué haces? Llevas tu mochila. Si vas al pan, no te daban bolsa ni de papel ni de plástico. ¿Qué hacías? Empezabas a fabricar tu bolsa de tela y la llevabas al pan. O sea, bueno, recuerden, no había tortillas, pero ibas por tu pan, ibas a hacer tus compras. Y entonces, poco a poco eso a mí, y sé que a muchos de mis compañeros también, se nos generó ese hábito. Y al regresar a México es una de las cosas que por lo menos yo hago desde hace tiempo. Claro que al principio, o sea, antes de los 2000 todavía me veían rara de que iba al súper o algo y yo llevaba mis verduras así y sacaba yo mi bolsa de plástico y decía, bueno, es que aquí tenemos bolsa de plástico. Le digo, sí, pero aquí yo traigo la mía. Y bueno, sí me veían así como que, pues, ¿qué le pasa, no? Pero lo importante en estos casos es de que tú tengas la convicción de que estás haciendo lo correcto, ¿no? Porque en esas ciudades, pues el índice de basura era
prácticamente cero. Cero. No había que tirar, no había que desperdiciar y todo se reciclaba, o sea, y bueno, como les comento, si ibas por o sea, la mayor parte del tiempo que no había alimentos frescos, pues ibas al supermercado y comprabas pues tus jitomates en conserva, frijoles en conserva, o sea, un montón de cosas que nosotros estamos acostumbrados aquí a verlos en fresco, en semilla, o sea, así, y allá verlos en un frasco o en una lata. O sea, estoy hablando de finales de los 80s, inicios de los 90s, pues era un poco raro, ¿no? Sí, un poco común. En México, bueno, pues ni siquiera probablemente entendían el para qué. Ajá, ¿no? Sí. Y entonces fuimos descubriendo, pues los estudiantes extranjeros, porque los estudiantes soviéticos nos decían, oye, dicen, no tires la lata, o sea, no le eches a la basura y ya. Y yo, o el frasco, ¿no? Le digo, pero entonces, ¿qué le hago? Ah, pues junta tus frascos, o sea, lávalos, los puedes llevar a vender y dice, y con eso completas lo de la beca. Y entonces, pues sí, al principio se nos hacía un poco raro porque decíamos, pues es que los frascos se tiran a la basura, ¿no? O las latas o lo que basura. sea. Ajá, ¿Por qué voy a estar limpiando la basura, lavando la basura? Sí, sí, sí. Entonces, ellos son los que nos enseñaron a nosotros de que, mira, puedes hacer esto. Y bueno, y también cómo repercutía en nuestro bolsillo. O sea, ustedes pueden imaginarse, uno de estudiante, pues lo que necesita siempre es dinero. Sí, teníamos una beca que la verdad sí nos alcanzaba, pero pues uno de estudiante, la verdad, ¿quién se acostumbra a organizar su gasto, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que también aprendimos. Entonces, traten de imaginarse, se utilizaba la moneda que de todos modos se usa en Rusia, en Ucrania cambió de moneda porque es otra república. Pero bueno, para facilitar las cosas, el rublo, o sea, independientemente del tipo de cambio, imagínense que un rublo, o sea, un peso, tenía el poder adquisitivo para lo siguiente, más o menos, para que tengan una idea. El pasaje del metro costaba 5 centavos, que en su moneda son copex. Entonces, con un rublo te alcanzaba para 20 pasajes del metro. 5 centavos. Si comprabas un vasito, un helado de esos que vienen en vasito de galleta, te costaba 15 centavos. Un libro te costaba entre 80 centavos y un rublo. Si querías ir al teatro, a la ópera, eso te costaba 2 rublos. Si tomabas el taxi, te costaba 2.50. O sea, era más caro el taxi que la entrada a la ópera, al teatro. Ajá, sí. Y una bolsa de plástico te costaba 3 rublos. O sea, todavía más caro que el taxi. Esa deberían de aplicarla aquí. Sí, exactamente. Es que solo cuando te pega en la economía te resulta importante, ¿no? Así es, ajá. Sí, entonces por eso lo que yo quiero compartir con ustedes es precisamente eso, o sea, y por eso abusamos, o sea, no usamos el plástico, abusamos de él, porque realmente no cuesta. Cuando pusieron la medida de que me parece que unos centavos te iban a cobrar la bolsa, o en algunos casos que te cobran un peso, entonces sí como que ya lo piensas y dices, no, mejor así, o en papel, o ya te empiezas a acordar de que, sí, mejor si me llevo mi bolsa, Sí, ¿no? claro, es que en verdad, hasta que tiene un impacto en tu bolsillo, así es, como que no te resulta importante, porque además no creo que uno ve el impacto de manera inmediata de lo que es ocupar bolsas de plástico continuamente o tirar basura, sí, ¿no? Sí, eso lo O sea, vamos a como ver que más uno no lo adelante. alcanza a percibir de manera inmediata, como si percibes de manera inmediata el impacto en tu bolsillo. Exactamente. ¿No? O sea, lo que es pagar una bolsita de plástico, a lo que implica en la ecología el tirar esa bolsita de plástico, no es lo mismo, no lo percibo igual. Así Entonces es mucho más fácil que, como no me cuesta, pues dame todas las bolsas que necesito. Ajá. Y tiro toda la basura que se me ocurra, Ajá. Porque no pasa nada. Exacto. No creo que pasa algo, no me doy cuenta ni dimensiono de lo que realmente está ocurriendo. Sí, o sea, vamos a ver más adelante que esto provoca
pues no solo acumulación de basura, sino problemas, por ejemplo, el drenaje, en fin, o sea, sí tiene consecuencias cada acto que hacemos, en realidad. Bueno, pero entonces, tú nos hablas de reutilizar, reusar, ¿no? De reducir. ¿Cómo empieza a darnos, por favor, Perla, unos tips de cómo sí hacerlo? Porque de pronto también creo que a lo mejor nos faltan ideas o creatividad. Sí, a veces no, nos de faltan cosas ideas. sencillas, porque una vez que lo vuelves parte de tu rutina, ¿no? Creo que también se hace más fácil. O sea, a veces nos faltan ideas, pero, o sea, una vez que tenemos la idea, entonces hay que aprender a cómo integrarla en nuestra rutina. Así es. ¿No? Por ejemplo, dabas el ejemplo, valga la redundancia, de las bolsitas del súper. Ajá. Ay, es que se me olvidan siempre que voy al súper. Vuélvelo parte de tu rutina. O sea, la primera vez se te va a olvidar, pero necesitas hacer algo también para acordarte de llevarte las bolsitas, ¿no? Porque hasta eso se vuelve complicado. Llego al súper y me acuerdo que me tenía que haber traído las bolsitas. Bueno, si tienes auto, mételas en tu auto y llévalas ahí todos los días, porque el día que vayas al súper las vas a traer en el auto. Sí, pero inclusive es bien sencillo porque, por ejemplo, si tú usas tu mochila, o sea, a mí se me hace más práctica una mochila que, por ejemplo, una bolsa, pero no importa si traes tu mochila o si traes, tu bolsa de mano, las bolsas las puedes doblar en triangulito. Hay una técnica, nada más que en este momento no tengo una bolsa como para mostrárselas. Ahorita les consigo. Muy bien. Entonces, ocupan muy poco espacio. La puedes traer inclusive en tu bolsa del pantalón. O sea, una o dos bolsas. Y como dices tú, hasta que se te vuelve un hábito. Entonces ya vas al súper o una compra de emergencia, ¿no? En el súper, en la tienda, en donde sea, pero tú ya sabes que junto con tus servilletas o tu papel que traigas de cotidiano, puedes poner una o dos bolsas de plástico también y para esos imprevistos, entonces ya sabes, se me olvidó que tengo que pasar a tal tienda y ya, pero ya ahí traes tu bolsa, ¿no? O vas al pan y también ya traes tu bolsa. Y por ejemplo, para las personas que me dicen, no, pero es que de todos modos las bolsas se ensucian, sí, claro, se van a ensuciar, van a quedar migajas, algo se puede derramar, es cierto. Y entonces hay que lavarlas, pero luego me alegan, ay, pero si voy a lavar la bolsa, entonces hay desperdicio jabón y agua. Y sí, es verdad, o sea, tampoco nos vamos a ir al extremo. O sea, es que buscar pretextos es bien fácil. Sí, la verdad también es que nos encanta encontrar el cómo no. Y la comodidad, la verdad. Pero como les digo, la comodidad y todo sí tiene un precio y afecta. Pero es muy cómodo, Perla, en realidad traer bolsas de tela. Sí. Y además hay bolsas ya hasta bonitas o no, y si ese es un tema, no hay muchas opciones actualmente. Y creo que si fuéramos un país como otros, en donde llegas al súper y no hay una sola bolsa. Así es. Y entonces, si compraste tu despensita y te diste cuenta que no hay bolsas, porque me pasó, afortunadamente, como bien dices, puedes llevar mochila, ¿no? Sí, pero si llegas y no hay una sola bolsa y te ven con cara de... Pues hágale como quiera. Hágale como puedas, sí, ¿no? Porque aquí eso no se usa. Aprenderíamos. Sí. ¿No? Porque tenemos siempre la opción de que la bolsita esté en el súper, entonces ya nos da como igual llevar o no bolsa. Sí. Sí, entonces sé que esto va a ser un hábito un tanto que va a implicar tiempo que lo arraiguemos, ¿no? Pero sí se puede. Pero es posible. Sí, ¿Estás de acuerdo? Así es. Sí. Lo importante es querer. Lo importante es tener la información. Tener la información y sobre todo ese conocimiento, hacerlo llegar a los niños porque son las futuras generaciones. Ellos ya pueden, así como aprendieron o crecieron con el uso de tablets y al teléfono o con un teléfono celular al alcance, también les podemos ir inculcando esta cuestión de que, mira, vamos a llevar nuestra bolsa de tela para el pan. Nuestra servilleta cuando vayamos a las tortillas. Aparte tiene la ventaja de que se conservan más calientitas. Totalmente cierto, y no saben feo, porque luego con el papel que te dan o el plastiquito, luego tienen ahí un sabor medio rarito. Esa es una muy buena idea, llevar tu
trapito tu servilleta. para tu servilleta. Sí, y es que también tiene que ver, ahorita que estás comentando esto de que luego agarra un sabor un poco extraño por lo caliente, esto se relaciona también un poco con lo de las botellas de plástico. Ya nos han alertado un poco acerca de los peligros de dejar tu botella de plástico en el coche o a la luz, o sea, que les dé el sol. Y esto... Ay, yo tengo una duda de eso. A ver, coméntame. Si no le da el sol a tu botella, ¿le puedes dejar el agua ahí? Porque siempre me ha surgido esa duda. O sea, ¿el tema es la botella o el tema es la combinación del sol con la botella? Aquí la cuestión es de que el plástico, o sea, todos los plásticos, independientemente de cómo se clasifiquen, porque uno piensa que el plástico es nada más uno solo y ya. Nada más como anécdota les comento que una vez que estaba dando clases de química en la preparatoria, les dije a mis alumnos, les voy a hacer una práctica de que vean que los plásticos no son iguales. Entonces les pedí que llevaran igual bolsas de plástico, tapas, o sea, distintos objetos de plástico y los pusimos en agua y después preparamos agua con sal y, o sea, 3 preparaciones, agua solita, agua con sal y luego agua con sal y azúcar y vinagre, o sea, tratando de dar la idea de que era agua contaminada. Y entonces vimos, por ejemplo, cortamos un pedacito de una bolsa de plástico, lo pusimos en las 3 y entonces en uno flotaba, en otro se iba al fondo, en otro se quedaba en medio y entonces, o sea, era mi forma de mostrarles de que miren, o sea, no es lo mismo si el agua está sin contaminar o si es agua de mar o si es agua contaminada, etcétera, para que visualmente pudieran tener esa conciencia, o sea, esa idea que después se transformaría en conciencia, porque todavía tengo contacto con algunos de mis alumnos, es que saludos. Saludos. y entonces así como que dijeron, sí, ya vimos por qué es importante, entonces, y así lo hicimos con distintos tipos de plástico. Y bueno, entonces puedes, la combinación de tu botella con agua o sin agua, con la luz solar, provoca unas reacciones químicas que se llaman se llaman fotoquímicas porque reaccionan con la luz del sol. Es peligroso cuando contienen agua porque se combinan, por lo que hice referencia a este experimento, se combinan con unas sustancias que va desprendiendo el plástico por esa acción, o sea, finalmente la luz del sol es energía y siempre para una reacción química necesitas energía. Como cuando cocinas tus alimentos necesitas calor, eso es energía calorífica y entonces acá es energía del sol, fotoquímica, y hace unos compuestos volátiles, o sea que se evaporan y se diluyen en el agua. Por eso es que se vuelve tóxico por bioacumulación, o sea, no nos damos cuenta. Es igual como, por ejemplo, es otro tema, pero el triclosan, que se usa mucho en talcos, en algunas enjuagues bucales, no los usen tan seguido porque es esta cuestión que se llama bioacumulación. ¿Qué quiere decir? Que son sustancias químicas que se van acumulando en el cuerpo porque no es capaz de desecharlas y no las aprovecha, o sea, no son nutrientes y entonces como el cuerpo no está adaptado y no sabe qué hacer, pues las acumula. Digo, tampoco es para que no usen ese tipo, ni las botellas de plástico, ni medicamentos o enjuagues con triclosan. Lo único que digo es que sean mesurados en el caso del triclosan y en el caso de las botellas de plástico, que no estén expuestas al sol, porque si no se producen estas reacciones fotoquímicas que producen compuestos que se evaporan y se disuelven en el agua y pues uno los ingiere y se van acumulando en el organismo. O sea, un poco no pasa nada, pero si esta acción se repitiera, digamos, a lo largo del año, o sea, que todos los días dejáramos nuestra botella ahí y tomamos el agua, entonces sí, después de un año, después de 3 años, o sea, sí vamos a tener, podemos tener alguna repercusión indeseable en nuestra salud. Ok. Muy clara esa explicación. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Pues entonces está el tema justamente que comentas y ahorita estaba buscando justo tu vasito porque Perla en realidad llegó diciendo traigo mi vaso para mi agua porque es como parte de, ¿no? O sea, traigo un vasito, no tengo que andar
digo, a veces tenemos vasos desechables y justamente este es el tema, ¿no? O sea, los puedes reusar. Por ahí también dabas algunas ideas de cómo reusar ciertos materiales o utensilios que son muy comunes, ¿no? Que son de uso diario, que tenemos en la oficina, que a veces vamos a algún lugar y que a veces generan basura. Sí, sí, así es. O sea, entonces, por ejemplo, bueno, ya vimos algunas cosas, acciones de las que podemos hacer en casa. En el súper nos faltó por ahí la de que está muy buena, cuando compras verduras y cosas así, que yo veo que mucha gente todo lo va poniendo en bolsas diferentes de plástico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y por más que actualmente hay esas bolsas que les llaman oxo-biodegradables, ¿y qué significa eso? Significa que son biodegradables, o sea, se incorporan al ambiente. Oxo quiere decir que es por acción del aire. Pero ¿qué sí? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que van a ser muy frágiles. O sea, ¿se dan cuenta de esas bolsitas que son para las verduras? O sea, entre que las usas y llegas casi casi a la caja para pagar, ya se rompieron. Entonces, sí se van a degradar en mucho menos tiempo, pero tienen esa gran desventaja. Entonces, ¿qué sucede? Que dices, ay, pues como ya sé que se rompe, en vez de una, voy a ponerle doble bolsa. Y pues no. Entonces, yo sí les sugiero, y ya les comenté, aunque me vean raro en la caja, bueno, ahora ya no me ven tan raro. Pero es un poco más común. Sí, sí, pero todavía hace unos años, sí. Entonces, lleven sus bolsas de plástico. Si se acuerdan, antes había lo que les llamábamos las bolsas de mandado, unas que son así de, pues, de nylon resistente, son muy fáciles de lavar. Y entonces tal vez sería bueno regresar a esa cuestión, porque sobre todo porque ahora ya con esa apertura que hay en los supermercados, pues ya no te ven raro de que lleves pues tus bolsas, ¿no? Yo igual el otro día hice la prueba con mi bolsa de tela para el pan, me metí al supermercado y y ya que llego ahí con, con la persona que despachaba lo del pan, y le dijo, ¿aquí en esta bolsa, por favor? Y ya, sí vi su cara de sorpresa, pero agarró, metió el pan en mi bolsa de tela y le pegó la etiqueta ahí. Entonces, esa es la otra ventaja, porque ya no es que se te va a romper la bolsa o que ya no la puedes utilizar, o sea, para un uso posterior, ¿no? Entonces, tu bolsa de tela, ahí le pegan la etiqueta, es muy fácil de despegar. Y como decíamos, la lavas, tus bolsas de plástico también. Y nada más para redondear esa parte que no terminé, era de que, para los que me dicen de que se desperdicia agua y jabón al lavar la bolsa de plástico, eso sale de todos modos mucho más económico en costo para ti y para el planeta que volver a hacer bolsas nuevas de plástico porque se hacen a partir de petróleo. O sea, el proceso industrial de hacerlas es mucho más costoso, más contaminante que si tú te acostumbras a usar tus bolsas, ¿no? Ok. Vamos a ir a un breve corte. Regresamos en cosa de unos minutitos. Recuerda que estás escuchando Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Nos puedes escuchar todos los martes a las 11 de la mañana por proyectateradio.com y nos puedes buscar en YouTube como Proyectate Radio 2. Regresamos en un minutito.
estamos de regreso en Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Nos escuchas por Proyectate Radio y nos puedes ver o escuchar todos los martes a las 11 de la mañana. Mi nombre es Claudia Mendoza y justo estamos con Perla platicando de cuáles son ejemplos u opciones que podemos tener en la vida diaria para cuidar el ambiente, el planeta, el mundo, ¿verdad? Sí, claro. Y vamos a hablar un poco acerca de la casa y de lo que podemos hacer también en la oficina. En la oficina. Ya hablamos un poco de las compras, o sea, el súper, si vas por tu pan, por tus tortillas. Y también, pues es inevitable que tienes que comer cuando estás en tu oficina. Y a veces, pues, dices, no, pues me llevo mi comida, ¿no? Uh-huh. Sí. O a veces dices, bueno, no me da tiempo de comer o algo, y que pides que te la traigan. Y ahí viene una de las cuestiones, nos los dan en recipientes de unicel. Uh-huh. El unicel es altamente contaminante porque hay muy pocos incentivos para reciclarlo porque es muy voluminoso y eso mismo es lo que lo hace contaminante, o sea, no que sea voluminoso, sino que tarda mucho tiempo en degradarse y bueno, entonces casi siempre se tira, va a dar al mar, se deshacen bolitas y los peces y otros animales marinos pues lo confunden con alimento. Y entonces, ¿qué sucede? Si el pez se lo come, uno come pescado, así es que ¿a dónde creen que va a parar ese unicel? Claro, cierto. Sí, entonces, y regresamos a esa cuestión de la bioacumulación, o sea, Okay. El cuerpo no sabe qué hacer, no está adaptado para eso, y pues... se va quedando en tu cuerpo al final del día, ajá, ¿no? Es material que se va quedando en tu cuerpo. Sí, que no aporta ningún nutriente, ¿no? No, Entonces, por supuesto. Sí, y entonces, y que a lo mejor hasta, ¿será que genera enfermedades? Pues... ¿O simplemente mira, se queda? Enfermedades como tal no, pero hablábamos hace rato del plástico y de los compuestos volátiles que hacen, que se provocan, se crean con la luz, ¿no? Uh-huh. Por acción de la luz. Uh-huh. Entonces vamos a acordarnos que en el estómago pues tenemos ácidos. Uh-huh. Uh-huh. Entonces igual no hay estudios suficientes todavía de bioacumulación de unicel, que su nombre químico es poliestireno, uh-huh. expandido. Entonces, sería bueno que también empezaran a hacer ese tipo de estudios, ¿no? Porque digo, al final del día es algo ajeno al cuerpo. Así es. Y que como bien dices, no aporta nutrientes. Entonces, bien si no te hace daño, ¿no? Sí, yo pienso, o sea, de más o menos de lo que he leído y de algunos estudios clínicos que me ha tocado a veces traducir, que esta cuestión de lo que por donde yo pienso que puede estar un foco de alerta que no lo han puesto, pero bueno, tampoco lo quiero poner como alarma, simplemente para tener cuidado, es que, por ejemplo, acá la dieta generalmente es muy grasosa. Entonces, la combinación de grasas con los ácidos del estómago y el unicel no me parece que vaya a ser una buena idea esa combinación. Okay. Entonces, les digo, no hay estudios que, por lo menos al que estén a mi alcance o que yo esté al tanto, pero por eso vamos a evitar utilizar el unicel y podemos llevar nuestros recipientes de plástico resistente, de esos que tienen tapa, para evitar escurrimientos y que se nos manchen. No, bueno, y en la actualidad hay muchas opciones, caros, baratos, de todo tipo, de todo tamaño. Sí. Y que en efecto son muy buenos, o sea que no necesariamente tienes en todos los casos que tener situaciones de derrame, en realidad hay muchas opciones para que esto no ocurra. Así es. Entonces, ¿cuál es la solución? Igual, aunque yo no esté en la oficina, pero quiero ir a comprar tamales o pasa el carrito que vende plátano, camote asado, yo salgo con mi plato, con mi charola. Sí. Pues es una muy buena opción, muy buena idea. Sí, entonces podemos hacer eso mismo en la oficina. Para tus cubiertos puedes llevar, como me comentabas, Claudia, o unos que sean de plástico resistente, o la opción que yo les ofrezco es de que pueden llevar de esos cubiertos que son de bebé, porque tienen, o sea, la estructura interna es de metal y están recubiertos de un plástico, de un polímero que se llama melamina,
que es inocuo al cuerpo. Y lo digo sobre todo porque a veces tenemos que ir a alguna oficina o algún lugar que sabemos que vamos a estar mucho tiempo ahí y hay que pasar por el detector de metales, ¿no? Entonces con eso, pueden revisar que no es una cuestión que represente un peligro. Depende de la oficina a la que vayas, ¿verdad? Sí. Sí, pero vas, llevas tus cubiertos, llevas tus recipientes de plástico para tu comida, o inclusive si vas a encargar comida, ya le dices a la persona o al lugar a donde encargas tu comida que te lo lleven en tus recipientes, o sea, en las que tú mismo le proporcionas, y con eso, te ahorras que ya no te los cobran y te ahorras también, nos ahorramos Bueno, todo. no podemos garantizar que no te los vayan a cobrar, que no te los incluyan en el precio, pero sí ahorras mucha basura, tienes toda la razón. O sea, dejas de generar una gran cantidad diaria de basura, que en lo personal me ocurre, ¿eh? Entonces es muy buena idea. Sí. Entonces, eso podemos hacer con nuestros recipientes para comida, nuestros cubiertos, para tu escuela, o te llevas un termo, te llevas tu taza de plástico, en la misma taza la puedes utilizar para tomar agua. O sea, de que hay formas, de que hay opciones, sí las tenemos. Y por ejemplo, si vas a hacer una fiesta en tu casa o donde sea, yo empecé a pedirles a mis amigos, hay fiesta en la casa, lleven su vaso, lleven su plato. Al principio lleven su comida, lleven su fiesta. No se trata de eso, muchachos, no se pongan en ese plan. Sí, no se pongan tan drásticos. No, simplemente, y al principio sí les llamó un poco la atención, decía, pero es que aquí sí hay todo, o sea, no estamos en el lugar donde estabas, de que no había cosas de plásticos desechables. Pero ves, es que ese es el tema. Como no hay carencia, entonces no lo cuido. Como no hay carencia, entonces no hago conciencia. O sea, ya el día que me falte, pues a ver cómo le hago. ¿Te das cuenta? Es que esa es la lógica que ocupamos, ¿no? O sea, como sí lo tengo, pues ¿para qué lo cuido? Sí, pero bueno, por eso ya les empecé a hablar de lo de la bioacumulación. No digo solo de tus amigos, ¿eh? No. Me refiero a que creo yo que en general es una manera de pensar, por lo menos muy del mexicano. Sí. Como tengo en abundancia. Sí, y no me cuesta. ¿Sabes? ¿Para qué lo cuido? ¿Para qué me estreso? ¿Para qué me desgasto? Es que no es una cosa de que el día de mañana nos vaya a faltar. O sea, porque también entonces viene el punto de, claro, es que estás pensando en carencia. Sí, que también. Sí, no es eso. No es eso, es simplemente empezar a crear esa conciencia, y por eso lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Empezar a crear esos hábitos en los niños. Exacto. O sea, empezar, no es por un tema de que estamos deseando que mañana nos falte. No, por supuesto que no, es cuidar. No es por un tema de que estamos pensando que mañana vamos a estar en una situación igual a la de otros países. Es simple y sencillamente cuidar. Exacto. Ser conscientes de que el hecho de que lo tengas y de que lo tengas en abundancia no quiere decir que tengas que desperdiciarlo o abusar de esa abundancia, sino simplemente respetar al planeta. Así es. Respetar esa naturaleza, cuidarla, ¿no? Porque es como si tú dijeras, ay, yo veo muy bien, pues entonces me pico los ojos. No, pues no, es lo mismo. Claro. O sea, es que no lo alcanzamos a dimensionar, ¿no? Entonces, al igual que es importante cuidar de nosotros, pues también es importante cuidar de esa naturaleza. Exacto, porque si cuidamos la naturaleza, nos estamos cuidando a nosotros mismos también. Exacto. Y yo tengo una frase, o sea, el hecho de que tú puedas pagar por algo no te da ningún derecho a que lo desperdicies. Totalmente. Y llámese electricidad, agua, combustibles, o sea, alimentos. ¿Qué decir de los alimentos? Entonces, ya vimos cómo podemos ir haciendo ese tipo de acciones. E inclusive ahorita hablando de los alimentos, por ejemplo, todo eso que tú, las cáscaras de plátanos, cascarones de huevo, o sea, todo lo que son residuos de comida cruda, los puedes utilizar para tus plantas. Y entonces luego ves tu planta que está un poco marchita, no porque le falte agua, sino porque le faltan algunos nutrientes.
No me refiero tanto a la cuestión de la composta porque ese es otro proceso y necesitas sí tener un poco más de espacio. Okay. Y bueno, en lugares como las grandes ciudades que son de departamentos y todo eso, de todos modos hay una opción porque puedes acudir a alguna escuela o ya veo que están implementando en algunos parques que ya tienen un espacio que es para composta. Y entonces ahí se trata de llevar esos desperdicios de alimentos pero crudos, o sea, vegetales más que nada o bueno de hojas, o sea, no cosas cocidas como decir pollo o huesitos de pescado, o sea, no, esos no. Esos se separan de, bueno, dentro de lo que ya están implementando en medidas del gobierno en la cuestión de separación de basura. Entonces, en tu macetita, por pequeña que sea, que le pongas un cascarón de huevo triturado y unos pedacitos de plátano, o sea, de la cáscara de plátano. ¿Pero qué hago? ¿Se la pongo así completa o cómo? Es mejor que la cortes en pedacitos para que la puedas asimilar mejor, que lo revuelvas un poquito, o sea, no es complicado. O sea, le mezclo a la... explícame un poquito, porque ese proceso sí no lo conozco. Pero... Entonces, tienes tu cascarón que ya lo utilizaste, ese se lo puedes espolvorear, así, ya, no requiere de más. Pero, por ejemplo, el de la cáscara o el de residuos de fruta, o ¿cómo lo hacemos? Los residuos de fruta, igual, bueno, ahí lo mejor es que lo cortes en pedacitos, si no tienes tiempo, déjaselo así, lo que rayaste del chayote o de la zanahoria o algo, así déjalos. Y en otro momento que tengas tiempo, lo revuelves tantito, le echas un poco de agua, lo revuelves con la tierra y son nutrientes. Entonces, te ahorras en insecticidas porque eso va a generar menos plagas, o sea, porque estás dejando de utilizar insecticidas químicos o fertilizantes químicos. Y créeme que tu planta y tu planta de ornato, de flores, o si ya sembraste un jitomatito o tus frijoles, te lo van a agradecer. En casa de mis padres tenemos unas plantas de frijol, un arbolito de limón y unos jitomates que están preciosos porque empezamos a hacer eso. Los residuos de tu café también son un nutriente magnífico para las plantas. ¿Del café de grano? Sí. Sí, y tengo una amiga que vive en Playa del Carmen, saludos también. Saludos a la amiga. Ella junta todas las cáscaras en un jarrito, o sea, en un recipiente, y se los pone a sus plantas. Entonces, o sea, ella vive en un lugar donde no tiene muchas plantas, pero su maceta y están muy bonitas. Entonces, esas son otras de las cosas bien sencillas que podemos hacer. Y les digo, llevarlos hablar con los del parque o una entidad así para que no digan que uno está tirando basura. Eso te iba a decir, es que de pronto no sé qué tan buena idea sea que al arbolito que tienes frente a tu casa o en la calle, el camellón, lo que sea, vayas y le deposites ahí un poco de residuos de vegetales o de frutas, porque también puede parecer que estás dejando basura ahí. Entonces, a lo mejor sí es como tú dices, ir y en lugares específicos así es realizar esa actividad, porque tampoco estamos promoviendo que que tiren su basura en cualquier lado. Sí, ojo, no anden dejando su basura en cualquier lado, por favor. Sí, pero ya vimos que hay opciones. Puedes hablar a una escuela que tenga su patio o zonas verdes. Y si no lo tienen ese programa, pues podrías hablar para que implementen, o sea, decirle, oye, estaría muy bien esto, fíjate que tiene hasta en la escuela de tu hijo, ¿no? Sí, si tienes hijos, en la escuela de tu hijo a lo mejor dar la opción. Sí, o donde tú mismo vas a tomar tus clases o lo que sea. O donde vas a tomar clases. Sí, o sea, opciones sí hay. Y sí, porque estábamos viendo esto de la cuestión de la basura, o sea, la basura... aunque sea en este caso de residuos de alimentos o demás, tapa las coladeras, contamina el agua, y bueno, todos esos residuos, decimos, van a dar al mar. Entonces, no sé si podemos mencionar en este momento lo de esa campaña que te digo que me impactó. Sí, adelante, sí, es importantísimo. El dato que mencionas es impactante. Hace unos años yo vi eso y se los comparto.
decía, es una secuencia de imágenes, pasa una persona y tira un papelito, le dice la otra, oye, recoge tu papel, ¿no? Y dice, pero es solo un papel. Y dice, sí, pero en la ciudad somos 10 millones de habitantes. O sea, imagínense, ¿qué pasaría si nosotros tiramos un papel? Al final del día son 10 millones de papeles. La cuestión está en que no es un papel. A veces una persona llega a tirar más de un papel al día y ahora se le suman las botellas de plástico, el unicel, las bolsas, etcétera. Entonces sucede que al final, en vez de tener 10 millones de una sola cosa, tenemos 50 millones o 100 millones entre papel, una bolsa de plástico, una botella y lo que sea. Y pues esa es la cuestión. Entonces hay que pensarle. Sí. Y actuar sobre todo. Es que es un dato súper impactante, ¿no? Esa mentalidad de decir, es que solo es un papelito, solo es una basurita. No solo es un papelito. Así y no solo es una basurita. Así es. Se nos terminó el tiempo, Perla. Bueno, pero ya tienen ideas. Eso acción. Sí, ¿estás de acuerdo en que el día de hoy has dejado muchas ideas? La verdad es que han sido muy buenas ideas, creo que han sido explicaciones muy claras, muy sencillas y tips bastante sencillos también para poder realizar en casa, en la oficina, en la vida diaria. Así es. Muchísimas gracias, Perla. ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, claro, si quieren saber más, me pueden buscar en Facebook. Me buscan con el signo de @ Diamante Traducciones. Ahí hablo de historia, de tips de ecología. Hay muchos temas interesantes y en distintos idiomas para que vayan leyendo también qué se hace en otros países y bueno, tener una visión amplia del mundo y seguir cuidando nuestro planeta. Tener opciones, ¿no? Así de cómo podemos también ayudar en nuestro país. Sí, claro. Muchísimas gracias, Perla, por estar aquí. Muchísimas gracias por esta información que estoy segura es de mucha utilidad. Gracias a ti por escucharnos el día de hoy. Recuerda que todos los martes a las 11 de la mañana nos puedes escuchar por proyectateradio.com. Tenemos un chat en vivo donde puedes hacer preguntas, comentarios, sugerencias. Puedes vernos también las veces que prefieras por YouTube, buscándonos como Proyectate Radio 2, Vivan las Mujeres. Y para facilitarte la búsqueda de todos los links, tanto en video como de audio, puedes buscar en claudiamendoza.com.mx. Mi nombre es Claudia Mendoza, gracias por escucharnos, gracias a Vicente por estar en producción el día de hoy y nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.